Hoy vamos a empezar a ver lo que es el tema de la parábola. ¿Tú te acuerdas que nosotros habíamos visto las características principales de la circunferencia? ¿Correcto? Para poder hallar la ecuación de una circunferencia, Yajaira, ¿qué necesitamos? ¿O qué necesitamos para encontrar la ecuación de una circunferencia? Profesor, el radio, El radio, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿cómo se dice esto, profesor? El que está en el medio, ¿cómo se llama el del Ah, medio? Que no es uy, no me punto acuerdo. medio, sino, vamos a hacerlo aquí rapidito. Si yo armo aquí mi circunferencia, esto que está aquí es el radio. Y este punto del medio, ¿cómo se llama? Ese es el La distancia, centro. no. El El centro. centro. Ah, El ok. centro, ¿qué coordenadas tiene de manera general? ¿Qué letras utilizamos? Eh, K y H. K O y H. H. H, K. Exacto. Entonces, una circunferencia, teniendo esos dos parámetros, tú puedes hallar su ecuación, sea ordinaria, sea general o sea canónica. ¿Cuál era la ecuación ordinaria? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Cuál es la ecuación general? Desarrollamos ese producto notable y es la ecuación general. ¿Y cuál es la ecuación canónica? Cuando el centro de la circunferencia está en el punto 0, 0. Date cuenta que esas tres ecuaciones, o la ecuación de esa circunferencia, yo la puedo encontrar cuando tengo un centro y un radio. ¿Cómo será, profesor, una parábola? Por ejemplo, yo sé que en el colegio a ti te han enseñado esto. Una parábola puede ser así, una parábola puede ser así, una parábola puede ser así, pero no, o sea, para tú poder dibujar una parábola o graficar una parábola totalmente perfecta, tiene diferentes características. Por ejemplo, esta parábola tiene un vértice aquí, que lo vamos a llamar vértice 1, un vértice aquí, que lo vamos a llamar un vértice 2, y un vértice aquí, que lo vamos a llamar un vértice 3. El vértice, dependiendo de la posición donde esté la parábola, puede ser el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. Pero, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender que una parábola, además de tener un vértice, posee diferentes características. Una parábola, ¿cómo yo sé, Yajaira, cómo se abre la parábola? O sea, ¿qué tanto se expande la parábola? Porque yo puedo tener una parábola así o puedo tener una parábola así y son diferentes. Esta parábola tiene una ecuación diferente a esta parábola. Pero ¿cómo yo sé cuánto se expande la parábola? Vamos a conocer esos parámetros para poder encontrar eso. ¿Qué tanto se expande una parábola? Entonces, una parábola tiene, número uno, vamos a aprender lo que es el foco. Ojo, no es el foco del bombillo, Yajaira, no, no, no. Cuidado. El foco de la parábola. Vamos a ver qué es eso. Y también vamos a ver lo que es la recta directriz. Recta directriz. Entonces, ¿qué parámetros tiene una parábola que tenemos que aprender a conseguirlo? Uno, ¿cómo se llama? El foco. El foco, que no es el foco del bombillo. Y el otro es la recta directriz. Repite conmigo, recta, Recta. recta directriz. Recta directriz. Vamos a tener a la mano cuaderno y lápiz para anotar lo siguiente. Vamos a anotar ahora sí el concepto de lo que es una parábola. ¿Cuál es el concepto primordial de lo que es una parábola? Lo vamos a ver. Fíjate, chicos. Vamos a buscar entonces lo que es el concepto fundamental de lo que es una parábola. Fíjate aquí. Voy a colocar esto. Aquí tenemos la parábola. Definición. Ok. En la definición tenemos lo siguiente. Una parábola. ¿Qué nos dice aquí, Yajaira? ¿Qué es la parábola? Ok, profesor. Una parábola es el conjunto de todos los puntos de un plano
equidistantes de un punto fijo y una recta fija. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama bisectriz. Y justamente son los parámetros que yo te dije nuevos que vamos a entender a partir de hoy. Entonces, una parábola tiene un foco y también una parábola tiene una recta directriz. Entonces, aquí dice lo siguiente. El punto P de XY es un punto de la parábola que cumple lo siguiente. Esta ecuación es muy parecida a cuando vimos distancia de un punto a una recta o distancia entre dos puntos. ¿Qué representa esta ecuación que está aquí? Dice, D representa, ¿qué representa la letra D? Distancia. D representa la distancia. Entonces colocamos aquí distancia del punto P, distancia del punto P hacia el foco. La distancia del punto P hacia el foco es exactamente igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Y esa distancia, si te das cuenta, Yajaira, es exactamente igual o representa una constante. Entonces, fíjate, la distancia que hay del punto P al foco es exactamente igual a la distancia del punto P a la recta directriz. Y esa distancia es un valor numérico que más adelante nosotros vamos a ver cómo se calcula. Pero te pregunto, Yajaira, ¿se entiende lo que he dicho ahí? ¿Se entendió? O sea, ¿qué representa la letra D minúscula? ¿Esta D minúscula qué representa? A la Ah, directriz. no, que Ah, no. esta D minúscula representa, aquí está, A la, a la distancia. distancia. Entonces repite conmigo, distancia Distancia del punto P del punto P hacia él, hacia el foco. hacia el foco. Entonces, repite entonces, distancia del punto P hacia el foco. ¿Cómo se lo otra vez? A ver. Distancia. A ver, distancia del punto P hacia el foco. Exactamente. Ahora el otro, Distancia del punto P hacia la bisectriz. hacia la recta directriz. Muy bien. ¿Eso te pareció difícil? Eso está No, profe. excelente. Excelente. Entonces, perfecto. Entonces, esto que está aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el concepto de fundamental de una parábola. Entonces, date cuenta que una parábola va a tener ciertas características, así como la circunferencia. ¿Tú te acuerdas que en la circunferencia, nosotros una circunferencia, ¿qué teníamos para poder encontrar una circunferencia? El centro y el radio. Ahora, ¿cómo profesor va a ser una parábola definir lo que es el foco y definir lo que es la recta directriz? ¿Qué se te viene a la mente, Yajaira, cuando digo que es un foco? ¿Es una figura? ¿Es una recta? ¿Es un punto? ¿Qué crees tú que sea lo que es un foco? Profesor, la verdad, ¿Qué creo, crees o tú? sea, así yo pienso que es el foco de la luz, pero no es. Pero es que va por ahí, va por ahí. El foco de la luz no es un puntico que tú ves Sí, arriba, ¿sí o no? Es un punto que sí, brilla. profesor. Por eso se refiere al foco de la luz. Es que es así, es un punto que brilla. Entonces, si yo veo el bombillo de lejos es un punto que está brillando. Entonces, el foco es igual. El foco también es un punto. Es un punto. Y la recta directriz, obviamente la palabra te lo dice, es una recta. Es una recta que es directriz. Que ahorita vamos a ver qué es eso. Ahorita vamos a ver qué es eso. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en la pizarra primero física y vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, imagínate que tenemos, ¿cómo se llama esto? El eje Y. ¿Y cómo se llama esto? El eje X. ¿Cómo se llama esto? Eso es el plano cartesiano. Imagínate que en el plano cartesiano
yo tengo una parábola. ¿Cómo quieres que sea la parábola? ¿Carita feliz o carita triste? Depende de Carita ti. feliz, profesor. Carita feliz. Entonces, imagínate que yo tengo una parábola así. Tengo una parábola así. Carita feliz. ¿Cómo yo sé que es carita feliz? Acuérdate que nosotros habíamos visto que la ecuación de una parábola proviene de una ecuación cuadrática. Y donde yo me doy cuenta si es carita feliz es si el coeficiente del término cuadrático es mayor a 0, representa una carita feliz. Pero si el coeficiente de la x al cuadrado es menor que 0, representa una parábola carita triste. En este caso, como tengo una carita feliz, ¿cuánto vale A? ¿Mayor a 0 o menor a 0? Yajaira, si tengo una carita feliz, ¿mayor a 0 o menor a 0? Sería mayor. Sería mayor a 0. Muy bien. Entonces, ya, interesante, profesor. Es mayor a 0. Entonces, ¿cómo yo voy a ubicar el foco en esta parábola? Ya lo vamos a ver. Dame un momentico. El foco, ¿qué es el foco? El foco es un punto que está siempre adentro de la parábola. Y siempre es un punto que está mirando el vértice de la parábola. Como que si tú agarras el ojo, y siempre ese ojo lo vas a colocar de frente hacia el vértice de la parábola. Siempre. En este caso, si yo coloco el ojo sería como que algo aquí. Este de aquí a aquí, vamos a colocarlo aquí, uno negrito, vamos a colocarlo negrito. Este de aquí a aquí sería el foco. Y vamos a suponer que la distancia del foco hacia el vértice de la parábola posee una distancia que nosotros vamos a llamar distancia P. Distancia P. Esa distancia se llama distancia focal. Esa distancia se llama distancia focal. Ahora, ¿cómo yo sé dónde está la recta directriz? Muy fácil. ¿Cómo yo sé dónde está la recta directriz? La recta directriz se va a encontrar a una distancia del vértice hacia la recta. ¿Cómo yo sé que esta es la recta directriz? Vamos a llamarla L. Y esa L es lo que se llama recta directriz. ¿Cómo yo sé que la recta directriz va abajo? Porque siempre la distancia que hay del foco al vértice es la misma que hay del vértice a la recta directriz. Y la recta directriz nunca está interna, nunca corta la parábola internamente. Nunca. Siempre la corta por afuera. Entonces, la distancia que hay del foco al vértice, ¿que vale cuánto? ¿Jaira? ¿Cuánto es la distancia del foco al vértice? Vale P, es la misma distancia que hay del vértice a la recta directriz. Si de aquí a aquí vale P, ¿cuánto vale la distancia del vértice a la recta? P también. Eso es. Entonces, fíjate que el nivel de dificultad, ¿en dónde se encuentra? No hay. Es nada más saberte esta teoría. ¿Qué te pareció? ¿Muy difícil? No, profesor. Estaba fácil. Vamos a anotarla. Vamos a anotarla. Ok, profesor. Vamos a anotar esto. Aquí dice, ¿se puede ver, Yajaira? Ahí Sí, se puede ver. profesor. Fíjate aquí dice, los elementos más importantes de la parábola son, tenemos el primero el foco. ¿Qué es el foco? Es el punto fijo llamado F. En este caso, quiero que te des cuenta que este es el vértice de la parábola y ese vértice de la parábola le voy a agregar un punto aquí.
Este que está aquí es el vértice de la parábola. Ahora, yo tengo el vértice y tengo también el foco. Entonces, la distancia que hay, Yajaira, del vértice al foco, que en este caso vale P, es la misma distancia que hay del vértice a la recta directriz, que también vale P. Entonces, fíjate, del vértice al foco, la distancia vale P, y la distancia que hay de la recta directriz hacia el vértice, vale P. Ahora, aquí dice, directriz es la recta fija llamada L. ¿Cuál es la recta directriz? Vamos a colocarla en verde para que se vea. Es esta que está aquí. ¿Cómo yo sé que esa recta directriz va ahí? Número 1, es una recta que está fuera de la parábola. Si te das cuenta, esta recta está fuera de la parábola. ¿Cómo yo sé que el foco va aquí? Acuérdate que el foco habíamos dicho ya, Jaira, que el foco siempre va a estar internamente adentro de la parábola. Y que la distancia del vértice al foco, que mira cuánto vale, P, es la misma distancia que del vértice a la recta directriz, que también vale P. Ahora, aquí dice, parámetro, es la distancia del foco a la directriz y se designa por 2 veces P. ¿Qué quiere decir? La distancia que hay del foco, es decir, la distancia que hay desde este punto, foco, hacia la recta directriz, ¿esa distancia cuánto vale? 2 veces P. Simplemente vale 2 veces P. Ahora, el vértice de la parábola, que en este caso sería B minúscula, dice, es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. ¿Por qué se llama eje de simetría? Porque exactamente este trazo que hay de aquí a aquí tiene que ser volteado 180 grados, tiene que ser exactamente igual a este que está de aquí a aquí, porque es el eje de simetría, ¿correcto? O sea, lo mismo que hay hacia arriba, tiene que ser exactamente igual hacia abajo. Te pregunto, Yajaira, ¿eso se entendió? ¿Hasta aquí Sí, vamos bien? profesor, ¿me podría volver a explicar, por favor, que... Claro que sí, claro que sí. Volver a reanudar. Esto que está aquí es lo que se llama una parábola. Esto que está aquí es la gráfica de una parábola. Acuérdate que una parábola puede ser así, puede ser así, puede ser así o puede ser así, pero es una parábola. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo tengo que buscar la manera de encontrar todo referente a esa parábola. Por ejemplo, Yajaira, esto que está aquí es un vértice. Si te das cuenta, este es el vértice del punto B. Y esto que está aquí, Yajaira, es una recta directriz. Entonces, fíjate algo, Yajaira. Aquí nos damos cuenta que el foco, siempre el foco va a estar adentro de la parábola. Siempre. Y siempre la distancia que hay del foco al vértice es la misma distancia que hay del vértice a la recta directriz. Siempre. Entonces, ahí te das cuenta que hay una relación. O sea, ¿qué es lo primero que tú tienes que saber, Yajaira? Número 1, la relación. Número 1, la relación. Ahora, es importante que nosotros veamos esa referencia de distancia. Por ejemplo, te lo voy a pasar. Voy a colocar aquí. Te voy a pasar la imagen de la parábola. Él hice zoom. Te la voy a colocar ahí. Ahí. Entonces, es importante que lo primero que tienes que saber es que la distancia que hay de un punto, que en este caso sería el foco, hacia el vértice, esa distancia tiene que ser igual al vértice a la recta directriz. Esa distancia, ¿cómo la llaman ellos en el libro? P. P. Entonces, te pregunto nuevamente, Yajaira, con sinceridad, eso que estoy hablando de las distancias, gráficamente, ¿sí se entiende en la gráfica? O sea, Sí, profe. bien. Ah, ya, ya. Perfecto. Entonces, fíjate que aquí tengo el vértice, aquí tengo el foco, aquí tengo el foco,
Y aquí tengo la recta directriz. Entonces, fíjate, la distancia, Yajaira, que hay de la recta directriz al vértice es la misma que hay del vértice hacia el foco. Ahora, comenzando la clase, nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos esto que está aquí. Esta recta es la que representa la distancia que hay del punto P hacia la recta directriz. Y esta distancia que hay aquí representa la distancia que hay del punto P hacia el foco. Eso es, eso que está ahí. Entonces, te pregunto, ¿esa parte se entendió? Sí, ahora sí, profesor. Perfecto. Esto te lo voy a pasar para que lo tengan los parámetros de una parábola. Aquí dice, la distancia del foco hacia la recta directriz dice que vale 2P. Y tiene razón. Porque si la distancia de la recta directriz al vértice vale P, la distancia que hay del vértice hacia el foco vale P. Entonces, P más P es 2 veces P. Ahora, el vértice. Tenemos aquí el vértice. Es este punto que tenemos aquí. Dice, el vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. Entonces, el vértice es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría. En este caso, ¿qué quiere decir eso? El eje de simetría es donde va a estar específicamente el vértice, el foco, y va a ser perpendicular a la recta directriz. En este caso, el eje de simetría sería el eje X, pero al eje X también se le llama eje focal. ¿Por qué se le llama eje focal? Porque es el eje que contiene el foco. Es el eje que contiene el foco. Entonces dice, eje focal es la recta que contiene al foco y al vértice de la parábola. Entonces, prácticamente sería el eje X. Ojo, hay ejercicio en que no va a ser el eje X. Va a haber ejercicio en donde tú tienes que trazar imaginariamente ese eje focal. Imaginariamente. Ahora, ¿qué es el lado recto? ¿Podrías llamarme la lectura, Cassandra? ¿Qué es el lado recto? ¿Qué es eso? ¿Yajaira? ¿Se escucha? Ahí creo que se te fue la señal un poco. No, profesor, sí, Ah, ya, sí. ya. ¿Qué será el lado recto para nosotros? ¿Pudieras leerlo, por favor? Ok, profesor. El lado recto es la cuerda local AB perpendicular al eje focal o eje de simetría de la parábola, cuya medida es 4P. Es la cuerda focal, ya, ya va. Lado recto, es la cuerda focal. Ah, ya, claro. Es la cuerda focal, el segmento AB perpendicular al eje focal, es decir, este segmento de aquí. Esto es lo que yo te digo, Yajaira, que nos va a decir qué tanto se abre esa parábola y qué tanto se debe de cerrar. Ese segmento que está ahí es lo que nos va a decir qué tanto se abre y qué tanto se cierra la parábola. Entonces, fíjate que, ¿qué tanto se abre la parábola? Bueno, se abre 4 veces P, porque sería 2P arriba más 2P abajo, 2P arriba más 2P abajo, 4 veces P. Entonces dice, es la cuerda focal o el segmento AB perpendicular al eje focal o eje de simetría de la parábola, cuya medida es el valor absoluto. ¿Por qué le colocan este valor absoluto, Yajaira? Porque lamentablemente si tiene un valor absoluto, la distancia siempre tiene que ser positiva. Si la distancia es positiva, siempre debe colocarle un valor absoluto para asegurar que la distancia sea positiva. Porque tiene sentido que yo te diga, Yajaira, fui a comerme un pan a la panadería que queda a menos 3 metros. ¿Tú has escuchado alguna vez una distancia negativa? No, no tiene sentido eso. No, profesor. Entonces,
Eso específicamente son los parámetros que yo necesito saber para graficar una parábola. Entonces, fíjate, una parábola tiene vértice, tiene foco, tiene recta directriz, y ya con eso automáticamente puedo calcular las distancias del vértice al foco, del vértice a la recta directriz, que es la misma, y calculo el lado recto, porque yo sé que el lado recto es 4 veces P. Eso es. ¿Qué te pareció? ¿Difícil? Más o Fácil. menos. No, profesor, fácil, más o menos, la verdad. Ok, ok. Fíjate que vamos a empezar a conocer el primer caso de parábola, pero primer caso más sencillo. ¿Cuál es el caso más sencillo de una parábola? Cuando la parábola se encuentra o nace el vértice en el origen. ¿Cómo es eso, profesor? Fíjate aquí. Dice, ecuación de la parábola, ya déjame quitar, ecuación de la parábola con vértice en el origen. En el origen. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, dice, a continuación, hallamos en forma analítica la ecuación de la parábola. Para ello, supongamos que el eje focal de la parábola coincide con el eje X y que el vértice se encuentra en el origen del sistema. En este caso, quiero que te des cuenta, Yajaira, que aquí yo tengo un origen, que es el origen del plano cartesiano. Aquí yo tengo, Yajaira, este punto va a ser el foco, y esto que está aquí, Yajaira, es lo que nosotros vamos a llamar la recta directriz. Entonces, fíjate, ¿cómo yo sé si eso está bueno o está malo? Fácil. Si esto es el vértice, la distancia que hay del vértice hacia el foco tiene que ser exactamente igual a la distancia que hay de la recta directriz hacia el vértice. En este caso, esta distancia vale P, que es la distancia de la recta directriz hacia el vértice, y la distancia que hay del vértice hacia el foco también vale P. Te pregunto, Yajaira, ¿se entendió este pedacito en la gráfica? Sí, profesor. Entonces, fíjate, aquí, ¿qué representa esto? Aquí dice, a continuación hallamos la forma analítica de la ecuación de la parábola. Para ello, supongamos que el eje focal de la parábola coincide con el eje X, ¿ok? Y que el vértice se encuentra en el origen. De acuerdo a lo anterior, las coordenadas del foco son, obviamente, esta distancia del origen hacia el punto vale P, por eso que sería X, 0, porque en el eje Y no, ni sube ni baja, se mantiene en el eje X. ¿Y cuánto vale en X? P. Y la directriz tiene como una ecuación cuando la parábola abre hacia la izquierda, siempre es X igual a menos esa distancia. Por eso es que vale X igual a menos P, sería esta recta directriz. Ahora, ¿qué representa, Yajaira, esta igualdad? Bueno, Yajaira, aquí, ¿qué dice? ¿Qué era lo que significaba la letra D? ¿Qué era La lo que distancia, significaba? profesor. La distancia. ¿La distancia de quién? La distancia desde el punto P hacia F, ¿se podría decir? Exactamente, la distancia que hay del punto P hacia F. ¿Y qué representa el otro? ¿Qué representa este que está aquí? La distancia del punto P hacia la D. Exactamente, la distancia que hay del punto P hacia D. Muy bien. Entonces, date cuenta que esta distancia es exactamente igual a esta distancia. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular esas distancias? Por lo menos la distancia que hay del punto P hacia el punto D. Bueno, fíjate aquí trazamos una recta paralela. Yo sé que la distancia que hay de aquí a aquí vale X, porque este punto tiene que ser X. Entonces, si este pedacito de aquí a aquí vale X y este pedacito de aquí a aquí vale P, ¿cuál es la distancia que hay del punto P hacia la recta directriz?
Bueno, sería x más p. Por eso que aquí colocan x más p. Ahora, la distancia que hay del punto P hacia el, perdón, la distancia aquí del foco hacia el punto P, eso no lo vimos como la distancia entre dos puntos, que eso lo vimos en circunferencia, Yajaira. ¿Tú te acuerdas cómo era la ecuación para calcular la distancia entre dos puntos? ¿Que te acuerdas que era la raíz cuadrada de? Ok, profesor. Sería x1. Ajá. Ajá. ¿Qué más? X1 menos y. Menos x2, Ah, y más pero y1 x1 menos x2 al cuadrado. al cuadrado. ¿Y eso es igual a quién? Eso es Eso, igual a y1. No, repito, es y2 x. menos y1 al cuadrado. Ya. Ajá. Ok. Sería entonces x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y con eso es que yo voy a calcular la distancia entre dos puntos. Esa ecuación es la que ellos aplicaron aquí. Fíjate, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y le sacaron la raíz. Elevo aquí al cuadrado. Esto que está aquí lo elevo aquí al cuadrado. Este cuadrado cancela la raíz y te daría esto. Aplico el producto notable y despejo. Esto que está aquí, te lo voy a pasar y vamos a ingresar por el mismo link.